Vamos a seguir nuestro estudio por Primera de Pedro. El versículo 18 al 22 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer y así vamos a orar en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, por la vida y la salud que nos prestas, la oportunidad que nos das nuevamente de poder reunirnos en este lugar con el propósito de alabar y glorificar tu santo nombre, lo cual hemos hecho por medio de cantos, de himnos y aún con nuestra ofrenda, Señor. Y ahora que nos disponemos a escuchar de tu palabra también, te pedimos que nos des, que alumbres nuestra mente, que podamos retener tu palabra con el propósito de poner en obra nuestras vidas, ya que eso verdaderamente trae gran alabanza y adoración a ti, Señor, al ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Cristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y continuamos con este pasaje donde el apóstol Pedro está animando a estos creyentes que están pasando persecuciones injustas, que están sufriendo injustamente, están siendo acusados injustamente. Y entonces Pedro está escribiendo esto, o escribió esto para animarlos. Y el ejemplo que da en este pasaje el apóstol Pedro es el ejemplo de Jesucristo. Porque así como nosotros podemos estar sufriendo y los hermanos en aquel tiempo estaban sufriendo, asimismo también Jesucristo sufrió. Pero a donde Pedro quiere que nos enfoquemos es que Cristo sufrió un sufrimiento injusto. Pero a pesar de ese gran sufrimiento injusto por el cual Él pasó, Él obtuvo la más grande victoria. Aleluya. Porque por medio de ese sufrimiento, Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y sus demonios. Y logró una gran salvación para nuestras almas. Así que de la misma manera nosotros podemos estar pasando por grandes sufrimientos, podemos estar siendo acusados injustamente, perseguidos injustamente, pero el ejemplo aquí es de que suframos con paciencia como sufrió Jesucristo, porque al final de ese sufrimiento también nosotros vamos a tener una gran victoria. ¿Y saben por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y si Él venció, nosotros también vamos a ser ¿qué? Vencedores. Así que con estas palabras, el apóstol Pedro está animando a estos creyentes a que sigan sufriendo pacientemente, porque su sufrimiento tiene una gran victoria al final. Y aquí en el ejemplo de Cristo,
para que podamos entender más precisamente, el apóstol Pedro insta aquí a los lectores a considerar cuatro elementos de la victoria del Señor. Su sufrimiento, primeramente, lo que Jesucristo sufrió al llevar en sí nuestros pecados. En segundo lugar, el sermón triunfante. Y en tercer lugar, la salvación triunfante. Y por último, la supremacía triunfante. Así que ya vimos la primera parte, hemos visto las primeras tres partes y no quiero pasarme mucho tiempo ahí, pero ya vimos que en la primera, Él triunfó al llevar nuestro pecado. Y vimos, ¿verdad?, que al empezar ese versículo, el versículo 18, las primeras palabras que el apóstol Pedro utiliza aquí, porque también, estas palabras nos apuntan hacia lo que Pedro ha estado hablando anteriormente. O sea que nos indican porque, así como también dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Y aquí el apóstol Pedro nos enseña algo pues muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro está tratando o está recordándole a sus lectores de que no deben de ser sorprendidos o desanimados por el sufrimiento, ya que Cristo triunfó en su sufrimiento a pesar de que murió una muerte injusta. Así es de que por eso esas palabras nos hacen referencia a lo que nos ha estado hablando el apóstol Pedro anteriormente, y usando como ejemplo a Cristo, ¿verdad? Que Él también en su sufrimiento, ¿verdad?, a pesar de que murió una muerte injusta, Él tuvo una gran victoria. El pecado causó la muerte de Cristo, quien era sin pecado. Este es el ejemplo supremo de sufrimiento por causa de la justicia. Y la manera en que Cristo lo soportó, que fue de buena gana, en nombre de los pecadores, o sea, por nosotros los pecadores. O sea que Él estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió, y de buena gana, por nuestros pecados. Anteriormente en esta carta, Pedro afirmó que Cristo no hizo pecado. Nunca tuvo un solo pensamiento, palabra o acción que no agradara completamente a Dios. Más bien, su comportamiento en todos los aspectos fue perfectamente, voy a decir perfectamente perfecta, es perfectamente santo. O sea, no, sin mancha, perfecto. Así que Jesús padeció por los pecados, en que fue ofrecido, también nos dice Pedro, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vimos, como sabemos, en el Antiguo Testamento, Dios requería sacrificios de animales para simbolizar la necesidad de expiar el pecado por la muerte, ¿verdad?, de un sustituto inocente. Y en el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo precisamente como el sacrificio perfecto que cumplió todos los símbolos en la realidad de la expiación por todos los pecadores que alguna vez creerían. O sea que en el Antiguo Testamento continuamente se llevaban esos sacrificios, continuamente. Y algo muy interesante es de que
no era un solo sacrificio por varias personas, sino era un sacrificio por cada persona. Y lo interesante en el Nuevo Testamento es que solamente tomó un solo sacrificio, el de Jesucristo, para expiar todos los pecados de todos. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que ese sacrificio no tiene repetición. Una sola vez es suficiente. Por lo tanto, no se necesita repetir. Como anteriormente tendría que estarse repitiendo cada vez que el hombre pecaba, cada vez tenía que sacrificar un animal inocente por ese pecado. Así que la palabra aquí, una sola vez, hapax, que significa de validez perpetua, que no requiere repetición. ¿Por qué? Porque la única muerte sacrificial de Jesucristo terminó con todos esos sacrificios. Una sola muerte sacrificial por nuestro Señor bastó. Y eso es lo que el apóstol Pedro también nos indica aquí. Por lo tanto, la muerte sustitutiva de Cristo, al sufrir por los injustos, dice aquí, el justo por los injustos, fue una ofrenda perfecta por el pecado y además fue voluntaria, porque Cristo voluntariamente fue a la cruz. Y esto también por el propósito de Dios, el cual había sido determinado antes de la fundación del mundo. Como nos indica Hechos 2:23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No fue un accidente, Jesús vino a morir, la muerte de Jesús no fue accidental, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Así que Él llevó nuestros pecados. Ningún texto lo dice tan más claro como 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ese pasaje lo habla claritamente lo que Jesús sin deber pecado, sin tener pecado, Él cargó en sí nuestros pecados y por esa causa murió en nuestro lugar, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que ahí hubo la transacción, porque alguien tenía que morir. La paga del pecado es muerte, es la ley. O sea que alguien tenía que morir. Así es de que Cristo murió en nuestro lugar, pero la vida justa que Él vivió, pues nos la entregó a nosotros. Nuestro pecado fue depositado en Él y su justicia fue depositada en nosotros. Como nuestro pecado fue depositado en Él, Él murió. ¿Sí? Él murió. Pero su vida justa nos fue entregada a nosotros y por esa razón nosotros somos justificados delante de Dios. O sea, somos sin pecado, somos inocentes delante de Dios. No porque no lo seamos, porque sí somos culpables, ¿verdad? Pero la declaración de Dios es de que como Jesucristo pagó por nuestro pecado, ahora nosotros somos libres, ¿sí? Por esa causa. Porque alguien más pagó por el pecado, ahora Dios nos declara libres, ¿sí? Y es algo increíble, porque en muchas religiones falsas, ¿verdad? Pues todas son
cristianismo no es religión, es una relación con Dios. Así que todas las religiones falsas siempre profesan, ¿verdad?, de que el hombre necesita hacer suficientes méritos para poder entrar al cielo. Pero en este caso no, en el cristianismo no sucede así, porque nos dice que aun cuando nosotros éramos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Así es de que eso fue una gran victoria, que Jesús, aún siendo inocente y sin deberla, sufrió tal sufrimiento, y por ese sufrimiento obtuvo una gran victoria para nosotros, ¿verdad? Aleluya. Y se puede decir mucho más acerca sobre el pecado y la imputación en otras partes de la Escritura, pero aquí Pedro dirige estas declaraciones en la práctica, refiriéndose al sufrimiento sustitutivo de Jesús, y lo hace como una ilustración de cómo la aflicción y la injusticia más extrema resultaron en el singular y supremo triunfo de la salvación. Así es de que, y esto debe de ser alentador, o debió haber sido alentador para los oyentes de aquel tiempo, y debe ser alentador para nosotros también, por extensión, ¿verdad? Para que si sufrimos injustamente, podamos tener esa esperanza de que si somos pacientes en el sufrimiento, así como Cristo lo fue y tuvo esa gran victoria, nosotros también podemos ser victoriosos. Así es de que... Y también la segunda parte nos habla de su sermón triunfante, ¿verdad? Donde nos dice en el versículo 18, la segunda parte del versículo 18 al 20, primera parte del versículo 20, dice: siendo la verdad muerto en la carne, lo cual nos indica que Jesús verdaderamente murió, fue muerto en la carne. No hay duda de eso porque la Escritura lo declara, realmente murió, no fue que se haya desmayado en la cruz y después haya despertado en la sepultura. No, dice aquí Pedro, ¿verdad? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, mientras Jesús estaba muerto físicamente, su espíritu estaba vivo, dice aquí, vivificado en espíritu. Y mientras estaba él en la tumba, o su cuerpo estaba en la tumba, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando él murió y fue sepultado, durante ese tiempo él fue a los espíritus, dice, encarcelados. Ya vimos que los espíritus no se refiere a los humanos, porque la Escritura no se refiere a los espíritus, a los humanos, sino a las almas. Cuando habla de los humanos se refiere a las almas de los humanos. Pero aquí se está refiriendo a los espíritus. ¿Y quiénes son esos espíritus? Ya vimos que son los seres angelicales, ¿verdad? Que cayeron, los seres caídos, los seres angelicales caídos, o sea, Satanás y sus demonios. Y dice a los que estaban, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Ya vimos, ¿verdad?, que Dios nos creó a nosotros, a los humanos, pero también creó a una multitud de ángeles. Y de esos ángeles, unos se rebelaron en contra de Dios con Satanás, con Luz Bella. Y de esa multitud de ángeles que se rebelaron, hay algunos que andan sueltos y andan haciendo de las suyas. Pero hay otros que están encarcelados, que fueron encarcelados, porque nos indica aquí Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, estos ángeles caídos fueron encarcelados porque desobedecieron. O sea, se brincaron los límites que Dios les había marcado y por lo tanto fueron encarcelados eternamente. Y sabemos, ¿verdad?, que los demonios temen ir ahí,
porque en el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, los demonios le pedían a Jesús que todavía no era su tiempo, porque ellos saben que van a ir ahí, pero que todavía no es su tiempo. Y ellos no desean ir ahí. Pero hay algunos que por causa de esa desobediencia, la cual vimos, Satanás en su propósito de que más seres estén con él en este lugar, quiso crear una raza que no fuera redimible. ¿Ok? Y en aquel entonces, como nos dice Pedro más adelante, en los tiempos de Noé, estos ángeles cohabitaron con las mujeres de los seres humanos y de ahí nació una raza. ¿Ok? No eran demonios, sino eran humanos, pero cruzados con estos ángeles caídos. Y fue tanta la maldad en aquel tiempo por causa de eso, que fíjense, nos dice también que Noé estuvo predicando por 120 años durante la construcción del arca, y durante esos 20 años era tanta la maldad de estos seres y de estas personas que vivieron aquel tiempo, que solamente 7 personas se salvaron. 8 con Noé, ¿verdad? Fíjense, imagínense, 120 años de predicación constante, día tras día, y solamente 8 personas en total se salvaron. Imagínense la maldad. Así es de que, por esa causa, cuando Cristo murió por nuestros pecados y estaba en la tumba, los demonios tal vez estaban teniendo fiesta, estaban felices porque finalmente habían matado al Mesías, pero luego no esperaban la visita de Jesucristo. Por eso Cristo fue y predicó. La palabra que utiliza aquí Pedro es una palabra que no se refiere a evangelizar, porque los ángeles no pueden ser redimidos. Los ángeles caídos no pueden ser redimidos. Así que fue una predicación, fue un anuncio de victoria, una proclamación de victoria. ¿Y saben por qué? Porque estos demonios pensaban que iban a crear esa raza que no iba a ser redimible, y ya estaban celebrando cuando Jesús llegó ahí y les declara su victoria. O sea, ellos necesitaban escuchar esa victoria. Ver que una vez más sus propósitos de hacer de que la salvación de Jesucristo fuera inválida, pues no resultó, porque Cristo salió victorioso. Así es de que eso fue lo que vimos en esa parte, y ese es el sermón triunfante, o la predicación, o el anuncio triunfante de Cristo a estos espíritus que estaban encarcelados. En tercer lugar, también vimos la salvación triunfante de Cristo. Y dice aquí en el versículo, la segunda parte del versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, lo que está haciendo aquí Pedro está utilizando, yo creo que en ese momento Pedro se acordó de lo que pasó con Noé y cómo ellos fueron salvados en medio de tanta injusticia, en medio de tanta maldad.
salieron ellos, Noé y su familia salieron victoriosos, ¿sí? Porque se imaginan 120 años en medio de una gente malvada, de seguro que sufrieron injusticias, ¿verdad? Y a pesar de eso, Noé siguió predicando durante todo ese tiempo. Así que tal vez Pedro se acordó de esto y lo usa como una ilustración, ¿ok? Está utilizando lo que sucedió con Noé y su familia y el arca para mostrar una ilustración de cómo, por eso dice, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, ¿verdad? Dice, el bautismo que corresponde a esto. Y la palabra eso que dice que corresponde a esto, significa que es algo similar. Así como nuestra salvación vino y nosotros vamos a ser salvados de la ira, del juicio de Dios, de la misma manera que Noé y su familia fueron salvados. Ellos entraron al arca que representa a Cristo, ¿sí? Así que fueron bautizados, porque la palabra bautizar significa sumergir. Es una palabra que fue transliterada y no fue traducida. Así que por lo tanto, bautizar significa poner dentro de, o sumergir en. Y de la misma manera que Noé y su familia fueron puestos en el arca que representa a Jesucristo, y mientras el agua irrumpía debajo de la tierra y por arriba de la caída de lo alto, inundó todo el mundo, el arca se mantuvo flotando, y de esa manera, ¿verdad? Aunque la ira, la justicia de Dios atacaba por debajo y por arriba, los que estaban dentro del arca, pues no sufrieron, no padecieron pérdida. Por eso Pedro utiliza la ilustración y dice, de la misma manera, todos los que somos bautizados en Cristo, puestos en Cristo, ¿verdad? Es igual como la familia, va a suceder lo mismo, que cuando venga la ira de Dios sobre este mundo, su justicia, vamos a ser protegidos, así como el arca fue protegida, ¿verdad? De la ira de Dios, del juicio de Dios. Así nosotros, o todos aquellos que estén en Cristo, van a ser protegidos de la ira de Dios. Así es de que, y no se está refiriendo al bautismo en agua, ya que Pedro, para asegurarse de que no pensáramos que se estaba refiriendo al bautismo en agua, lo indica ahí. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. El agua nos limpia por fuera, nos quita las inmundicias de la carne. Si nos ensuciamos las manos, nos lavamos con agua y el agua nos limpia, ¿sí? Así que por eso no se está refiriendo al agua. El agua bautismal, ¿verdad? Si nos está refiriendo a que, así como Noé y su familia fueron puestos en el arca, y nosotros estando en Cristo vamos a ser protegidos del juicio final. Más bien dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, realmente la manera es de que nosotros reconozcamos, que nosotros busquemos que nuestra conciencia esté limpia. Como la aspiración de una buena conciencia. O sea, lo que nos salva es que busquemos la manera de limpiar esa conciencia. De tal manera que nuestra conciencia esté libre, esté limpia. Y eso pues solamente se logra cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, venimos delante de Dios, lo confesamos y lo aceptamos como tal, y nos vemos, ¿verdad? Pues rogamos a Dios que nos salve, ¿sí?
Y solamente de esa manera nuestros pecados pueden ser limpiados. Claro, eso es la parte que como humanos debemos de hacer. Pero la parte principal la hizo Jesús al morir en la cruz. Porque con el sacrificio en la cruz nos limpió de todo nuestro pecado. Pero tenemos que reconocer que ese sacrificio, por fe, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Así es de que ahí mismo Pedro nos declara que ese bautismo no es el del agua, sino el espiritual. Cuando el Espíritu de Dios nos toma, ¿okay?, y nos sumerge, nos bautiza en Cristo, nos pone en Cristo, ¿verdad? Y luego indica por la resurrección de Jesucristo. O sea, antes de ese pasaje existe la muerte de Jesucristo y después el apóstol Pedro termina por la resurrección de Jesucristo. La salvación solamente viene por la muerte de Jesucristo en la cruz y por su resurrección, ¿sí?, que es el Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que eso pues es la salvación triunfante de Cristo. Y esta tarde vamos a ver el último elemento de la victoria de Jesucristo, que es la supremacía triunfante. Una vez que Jesús terminó su obra, que murió y resucitó, pues dice Pedro en el versículo 22, quien habiendo subido, una vez que terminó su muerte, ¿verdad?, y su resurrección, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Una vez terminada la obra de Jesucristo, ahora Jesucristo se encuentra ¿dónde? A la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ¿sí? O sea que Él tiene potestad sobre todos los seres creados. Así que Pedro concluye este pasaje con una gloriosa nota final sobre el sufrimiento triunfante de Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento afirman que la diestra de Dios, o sea, vemos ahí, la diestra de Dios es un lugar de prestigio y poder. La frase la diestra de Dios significa eso. Alguien que está a la diestra quiere decir que está, muchas veces nosotros decimos, esta es mi mano derecha. Ajá, usamos ese. ¿Y a qué nos referimos cuando le decimos, mira, esta es mi mano derecha? O sea, este es el que hace todo lo que yo le ordeno, ¿verdad? O Él hace todo por mí. Él es mi mano derecha. ¿Saben por qué? Porque tenemos dos manos, ¿no? Una es más hábil que la otra, ¿no? Y cuando decimos, esta es mi mano derecha, esta es la que hace todo, ¿no? O la mayoría de las cosas, la mano derecha hace la mayoría de las cosas. Así que estar a la diestra de Dios significa estar en autoridad y poder, ¿sí? Estar en un lugar de prestigio y poder. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, siéntate a mi diestra quiere decir que esté en un lugar de autoridad hasta que ponga el estrado. Es la parte donde, ustedes saben, el rey estaba en una parte más alta y alguien que se acercaba al rey no subía a esa parte, estaba en el estrado, o sea, abajo, ¿verdad? Y cuando dice, cuando dice aquí este salmo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es hasta que los ponga ahí debajo, a todos sus enemigos estén ahí. La ilustración es cuando un soldado pone el pie sobre el que ha vencido, ¿verdad? Y lo está pisando. Esa persona está al estrado de sus pies. Así es de que
La diestra de Dios es el lugar preeminente de honor y autoridad para toda la eternidad. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ahí es donde fue Cristo después de que terminó su obra de redención. Y es allí desde donde Él gobierna hoy. ¿Sí? Toda autoridad le fue dada a Jesucristo una vez que terminó su obra redentora. ¿Por qué? Porque fue puesto a la diestra de Dios. Después de describir la humildad, el sufrimiento y la muerte de Jesús, el apóstol Pablo también afirmó con confianza en Filipenses 2:9 diciendo: por lo cual Dios también le exaltó. ¿Sí? Una vez que terminó su obra, dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta la cima, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre no es Jesús, porque él ya se llamaba Jesús. ¿Ok? Para que en el nombre de Jesús, y está reconociendo que es a Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Ese es el nuevo nombre que se le dio a Jesús. ¿Sí? Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y claro, es Jesús, y Jesús es el Señor. O sea, el soberano. O sea, Jesús es Dios. Y solamente para poder ser salvos debemos de confesar que Jesucristo es ¿qué? ¿Es quién? El Señor. O sea, tenemos que reconocerlo, que está a la diestra de Dios, que está en ese lugar de autoridad y poder. Que Él es la máxima autoridad. Por eso Pablo entendió eso, dice: también le exaltó hasta lo sumo. O sea, ya no hay más. No hay más arriba de Él. ¿Sí? Él es el soberano. Y ese nombre es el Señor. Y dice aquí: para gloria de Dios Padre. El autor de Hebreos se refirió a esa posición de supremacía de Cristo varias veces, comenzando desde el principio de la carta. En el capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, aquí el autor de Hebreos está diciendo exactamente lo que Pedro nos dijo, lo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses, lo está diciendo aquí. Dice: efectuando la purificación de nuestros pecados. O sea, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Nos limpió de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue el que fue llevado allá a la cruz. Después de eso dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Así que el autor de Hebreos también indica esa supremacía de Jesucristo. Habiendo subido al cielo, la frase habiendo subido al cielo es una referencia a la ascensión de Cristo, que Lucas nos describe en el capítulo inicial de Hechos. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que esa frase, habiendo subido al cielo, se refiere
a esa ocasión cuando Jesús, habiendo terminado su obra y después de haber estado con sus discípulos por 40 días, ascendió al cielo. ¿Sí? Cuando ascendió al cielo, nos dice Hebreos 6:20, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El precursor es aquella persona a quien le explicaba anteriormente que si queremos ver al rey, tenemos que ir primeramente con este precursor, con este representante del rey. A ver, y él nos va a preguntar por qué queremos ver al rey. Y si nuestro argumento es suficientemente pesado, ¿verdad? Lo va a considerar y entonces va a ir y hablar con el rey. Y si lo aprueba, entonces esta misma persona es la que no nos va a dejar entrar solos, ¿ok? Sino que él va a caminar con nosotros para presentarnos delante del rey. Y eso es precisamente, a Jesús ya entró siendo nuestro precursor. Y él es el que nos va a presentar delante de Dios. ¿Sí? Eso, así que cuando ascendió al cielo, Jesús entró por nosotros. Y cuando nosotros sea tiempo de estar allá, Él va a entrar con nosotros para presentarnos delante de Dios. Y nos dice aquí que desde esa posición en la que está ahorita, está llevando a su posición, su oficio como sumo sacerdote celestial. ¿Por qué? Porque Cristo intercede continuamente por los creyentes. ¿Sí? Porque nosotros, es cierto que nuestros pecados fueron limpiados, pero también es cierto que vamos a seguir pecando. ¿Sí? Continuamente, porque la inclinación de nuestra carne, este vehículo, este pellejo, ¿verdad? Este cascarón, todavía su inclinación es pecar, nos incita a pecar y continuamente pecamos, ¿sí? Pero Jesús está llevando su oficio como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Hasta aquel día en que Él venga, ¿verdad? Y nos resucite o nos lleve con Él, y entonces nuestros cuerpos sean glorificados, que es el último paso del proceso de la salvación, cuando vamos a ser santificados, o sea, vamos a ser retirados completamente del pecado. Así que, mientras tanto, Jesús intercede por nosotros continuamente. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? En contraste con los sacrificios de animales que se llevaban en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote de aquel entonces no podía interceder por los pecados del pueblo de Israel, porque moría también. Pero Jesús es eterno, nunca muere, es eterno, así que constantemente Él va a estar intercediendo por nosotros. Cristo asumió su posición de supremacía sobre los ángeles, dice aquí, ¿verdad? También asumió su posición de supremacía sobre los ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades son seres angélicos, y ahí están incluidos Satanás y sus demonios. ¿Sí? O sea, todos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Ok? Quiere decir, aparte de los seres humanos, todos los demás que fueron creados, que son los ángeles. Y de esos ángeles, pues sabemos que hay los ángeles santos, los ángeles escogidos y los ángeles caídos.
Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿sí? Los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y nos dice aquí, y a él están sujetos. ¿Y cómo fue que fueron sujetos estos ángeles, autoridades y potestades? Por la cruz. Y esto fue, ¿verdad?, por lo cual proclamó a los demonios en prisión. Y aquí demuestra nuevamente que él no estaba predicando a los demonios un mensaje de salvación, ya que los demonios no pueden salvarse, sino que son condenados para siempre. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Sí? Para los ángeles no hay socorro. Sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Los hijos de fe, ¿verdad? Así como Abraham creyó, y todos aquellos que creen, pues pasan a ser hijos de Abraham en la fe. Así que la última declaración de Pedro a este pasaje y capítulo enfatiza nuevamente que la cruz y la resurrección son las que sometieron a las huestes angelicales caídas y rebeldes a Jesucristo y salvó a las almas del juicio eterno, el mayor triunfo del sufrimiento de una persona justa. ¿Sí? También se hace eco de las palabras de Pablo en Efesios 1:19 al 21 cuando dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, fíjense, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es lo mismo, o sea, después de haber cumplido su obra redentora, su muerte y su resurrección, Jesús ascendió y está en ese lugar de autoridad y poder. Y no hay nadie más arriba de él. Él es el soberano. La palabra traducida están sujetos, del griego que es upotazo, significa estar alineado en rango debajo. ¿Sí? O sea que reconocen la autoridad de Cristo, ¿verdad? Y se ponen debajo de su autoridad según el rango, como los soldados, ¿verdad? En el cuerpo militar, pues hay varios rangos, y cuando se forman, pues están primero unos, luego otros, luego otros, luego otros, y allá atrás están los soldados rasos, ¿no? ¿Verdad? De la misma manera, cada quien ocupa su posición, su rango. Eso es estar sujetos. Así que se alinean en rango de bajo. Esto describe el estado actual de todos los seres espirituales en relación con Cristo. Él es el supremo sobre todo. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, ¿verdad? Otra vez, hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que todo ser creado reconoce que Jesucristo es el Señor. O un día van a todo ser creado a reconocer que Jesucristo es el Señor, más bien dicho, un día. Ahorita hay unos que se creen que hasta son dioses. ¿Verdad? Es más, el hombre cree que es Dios, aunque no diga yo soy Dios o soy igual que Dios. Al desobedecer a Dios,
Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo que hace el hombre. El que no se somete a la autoridad de Dios, ¿qué le está diciendo a Dios? Tú no eres mi Dios, ¿sí? No se está sometiendo. Pero un día, esa persona que no confiese a Dios, va a tener que doblar su rodilla delante de Él. Ese día va a llegar. Así que la muerte sustitutiva de Cristo por los pecadores fue un acto de gracia. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, sin gracia, o sea, siendo inmerecedores porque estábamos muertos espiritualmente. Dice, nos dio vida. Él no tenía que darnos vida, pero por gracia nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que la gracia soberana y triunfante se extendió a hombres y mujeres malvados y depravados que en realidad no merecíamos nada más que el juicio eterno de Dios. ¿Sí? Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué murió? ¿Por qué Dios se llevó a esta persona si era buena? Miren, no hay nadie que sea bueno. ¿O por qué se murió si era tan bueno? Nadie es bueno. Y algunos hasta se quejan de que Dios sea injusto o de que Dios es injusto. Pero no, la pregunta es, ¿por qué siendo tan malos, tan perversos, Dios nos permite vivir? Esa es la cosa. Porque realmente todos merecemos estar muertos, todos. Mas por su gracia estamos vivos. ¿Sí? Así que la pregunta no es ¿por qué esta persona siendo buena se murió? ¿O por qué Dios se la llevó? Nadie es bueno. Todos merecemos la muerte. ¿Sí? Y por eso es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero gracias a que Jesús murió por nosotros, no vamos a ir a la segunda muerte, la muerte espiritual, ¿sí? Simplemente la muerte física. En la muerte física vamos todos a morir, pero en la segunda muerte unos van a ir a estar alejados de Dios y otros vamos a estar con Dios. ¿Amén? Amén. Así que no merecíamos nada más que el juicio eterno de Dios. Así que, como seres humanos perdidos, Cristo murió por nosotros. Los ángeles perdidos solo pudieron escuchar con consternación la proclamación de la victoria de Cristo. Incluso, fíjense, los ángeles santos solo pueden maravillarse con lo que no pueden entender completamente. Los santos ángeles no pueden entender completamente. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pedro nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 12, dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros ahí? Los pecadores, ¿verdad? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ellos también están viendo la redención, están tratando de comprenderla. Así que como creyentes debemos estar agradecidos de que cuando aún éramos débiles, como dice Pablo en Romanos 5:6, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién murió? Jesús, ¿verdad? Nuevamente, cuán poderosamente el Señor Dios trajo el triunfo de la persecución del Salvador
y los santos, y los santos, ¿verdad? Los redimidos, pueden estar seguros o podemos estar seguros de que Él hará lo mismo en nuestras persecuciones o en nuestros sufrimientos. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y eventualmente un día vamos a estar a la diestra de Dios en el cielo. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínense nomás eso. Incluso gobernando sobre los ángeles. Primera de Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que imagínense al pecador que no nos merecíamos completamente nada. Un día vamos a estar allá a la diestra de Dios, sentados juntamente con Cristo, gobernando. Gobernando aún sobre los ángeles. Pero ya para concluir este pasaje, ¿verdad? Y en conclusión, como creyentes debemos de mirar a Cristo como un ejemplo de triunfo en el sufrimiento injusto. Porque la muerte de Jesús fue la muerte más injusta que ha existido. ¿Sí? La muerte más injusta. ¿Por qué? Porque se la hicieron al hombre más justo. Al hombre más justo. ¿Sí? Por eso la muerte de Jesucristo ha sido en toda la historia la muerte más injusta. Y como creyentes debemos ver esa muerte y ese sufrimiento injusto como nuestra esperanza también de que si sufrimos pacientemente así como Jesucristo sufrió, un día nosotros también vamos a obtener un gran triunfo. Amén. Y ese es el mensaje de Pedro a estas personas, a estos creyentes que estaban pasando por sufrimientos injustos, persecuciones, siendo acusados falsamente, ¿verdad? Y pues deberían ver y considerar que no habían sufrido tanto como Cristo y que ellos sí merecían morir, así como nosotros merecemos morir, y que Cristo que es justo, Él sí no merecía morir de esa manera, mas sin embargo murió. Así que, ¿quiénes somos nosotros en comparación? Si Él sufrió, ¿qué se espera de nosotros, verdad? Pero si sufrimos pacientemente, así mismo vamos a tener una gran victoria, como la que obtuvo Jesucristo. Amén. Y ahí nos vamos a detener. Ahí termina el pasaje y también termina el capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, dando gracias a Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este pasaje. Nos anima y al ver el sufrimiento de nuestros hermanos en el pasado, comparado con el sufrimiento nuestro en este día, pues no se compara. Pero el mensaje aplica igual, Señor, en caso que algún día nos veamos en esas circunstancias.
pues el consejo de Pedro es que miremos a Jesucristo, quien siendo justo, murió una muerte injusta. Y Él aceptó pacientemente, sin reclamar, sin quejarse, voluntariamente, completamente voluntariamente. Y de la misma manera, pues ese es el ejemplo que Pedro nos indica o nos insta a seguir. Que también nosotros no nos quejemos, no reneguemos en cualquiera que sea nuestra circunstancia en este mundo. Gracias, Señor, por este gran mensaje de aliento y misericordia, Señor. Gracias te damos en esta tarde y te pedimos que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia. Y eso es confortante, saber que tú estás ahí con nosotros. Ahora sí que, como dicen por ahí, 7:24. Y gracias, Señor, por ello. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.